Buen día. El objetivo de este seminario es adentrarnos en el tema de diabetes mellitus, especialmente a continuación de haber visto el tema de insulinoresistencia. Para ello, vamos a recordar que normalmente la glucosa plasmática se mantiene en un rango estrecho debido a un estricto control primariamente hormonal. El aporte de glucosa en sangre puede venir tanto por vía exógena a través de la absorción intestinal como por vía endógena por la liberación hepática de glucosa, y el objetivo de mantener en sangre constante los niveles es justamente para asegurar un aporte al músculo, al cerebro, al tejido adiposo y a los órganos que la necesitan. Ante los aportes que suceden con las comidas, las excursiones postprandiales son limitadas justamente con un carácter de conservación de la energía para no perder glucosa por riñón y no perder calorías y nutrientes. Y esto es gracias a que ya a partir de la llegada intestinal de glucosa se liberan hormonas intestinales, incretinas, que actúan sobre las células de los islotes pancreáticos, estimulando la liberación de insulina a partir de la célula beta, y por otro lado la liberación de insulina inhibe la liberación de glucagón y la liberación hepática de glucosa. De esta forma hay una secreción basal de insulina constante, y ante aportes de glucosa se liberan grandes concentraciones de insulina en forma de pico, en forma brusca de insulina almacenada en las células beta, para minimizar las excursiones de glucosa en plasma. En cambio, en la diabetes esto no sucede. La liberación de insulina ante el aporte de glucosa pierde ese momento de liberación en pico inicial en las primeras fases de la diabetes, y por lo tanto no se inhibe la liberación de glucagón y ocurre la hiperglucemia a nivel plasmático. De modo que cuando hablamos de diabetes mellitus nos estamos refiriendo a un grupo heterogéneo de enfermedades que se caracterizan por hiperglucemia. Esta hiperglucemia resulta principalmente de defectos en la acción de la insulina y defectos en la secreción de la insulina. La prevalencia es importante, es una de las enfermedades más extendidas en el mundo. En nuestro país afecta entre 8 y 10% de la población general, y la prevalencia aumenta con la edad. En mayores de 60 años la prevalencia es más del 16-18%, en mayores de 85 años más del 20% la padece, y es una enfermedad que en su forma de diabetes tipo 2, que es la más común, es poco sintomática y muchos desconocen que presentan esta situación de hiperglucemia. En nuestro país la diabetes mellitus es la principal causa de ceguera en adultos, es causa de la mayoría de las amputaciones de miembros inferiores en adultos de causa no traumática, y es la principal causa en nuestro medio de pacientes en hemodiálisis. A nivel mundial también su prevalencia es extensa, y no solo eso, sino que además está pronosticado que esta aumente en forma importante en los próximos años. Tan es así que en distintas regiones del mundo se estima un incremento del más del 54% de personas con diabetes entre los años 2010 y 2030. Dijimos que es un grupo de enfermedades heterogéneas, no son todas las personas, todos los pacientes iguales a otros, y se la puede clasificar en diversos tipos. Podemos clasificar en diabetes tipo 1, tipo 2, en diabetes gestacional, que es el cuadro de hiperglucemia o de intolerancia a la glucosa que aparece con el embarazo, generalmente en la segunda mitad, y también desaparece o se normaliza al finalizar el embarazo. En este caso la diabetes gestacional puede sí a largo o mediano plazo favorecer o predisponer a desarrollar diabetes tipo 2 con los años, o puede a veces también tratarse de una diabetes tipo 1 que está empezando y que se manifiesta en un embarazo.
No obstante, se pesquisa de rutina en los embarazos con la prueba de tolerancia a la glucosa. Y finalmente, diabetes secundarias o por otras causas. Si bien cuando hablamos por otras causas vamos a referirnos a las principales causas de diabetes secundarias, en realidad, como ven, existen muchísimas otros tipos específicos de diabetes que pueden darse. Dentro de ellos, los defectos genéticos en la función de células beta, que es el grupo de diabetes tipo MODY, son personas que presentan diabetes desde joven, desde antes de los 25 años, y se dan en varias generaciones en la familia, sin tener totalmente las características de diabetes tipo 1, y se deben pesquisar por estudios genéticos. Otras enfermedades, por ejemplo enfermedades del páncreas exócrino, es consecuencia de cirugías o trauma de páncreas o tumores de páncreas o de pancreatitis agudas o crónicas a repetición, que personas que hayan quedado con hiperglucemia a partir de esas enfermedades. También la enfermedad fibroquística. Puede haber también hiperglucemia asociada a otras enfermedades endocrinas, como se dan síndrome de Cushing, en la acromegalia, en el hipertiroidismo. En estos casos se denominan también diabetes secundarias endocrinopatías. Y puede haber también hiperglucemia asociada al uso de ciertas drogas. Si bien son drogas raras, pero dentro de las que más se pueden usar, los glucocorticoides, los diuréticos tiacídicos, son de uso común y pueden ser causantes de hiperglucemia. Y después también hay otras formas menos comunes de diabetes, pero que pueden estar asociadas a otros síndromes genéticos, o sea, enfermedades genéticas que no siempre tienen diabetes, pero sí es más común que se asocien con diabetes, como son los síndromes de Down, de Klinefelter y de Turner. La diabetes tipo 1 es una enfermedad en la cual la hiperglucemia surge principalmente por carencia de insulina. Hay una insulinopenia, es una enfermedad catabólica que si no se la trata tiene consecuencias terribles. Cuando no existía el tratamiento, antes del descubrimiento y el aislamiento de la insulina para su tratamiento, era una enfermedad que tenía pocas semanas o meses de sobrevida. Antes se la conocía como infanto juvenil, en realidad puede darse a cualquier edad, pero sí su pico de prevalencia es en la niñez, de incidencia, entre 5 a 7 años. Más en niños y en niñas, a predominio de la raza blanca, y en algunos países, especialmente los países nórdicos, tiene mayor prevalencia que en países tropicales. Suele tener una presentación muy sintomática, con síntomas floridos, marcados, o a veces su debut es a partir de una complicación aguda como puede ser la cetoacidosis diabética. En los adultos con diabetes mellitus, un porcentaje de los que pueden considerarse como diabetes tipo 2 en realidad pueden estar teniendo una patogenia de daño autoinmune con pérdida de producción de insulina, siendo en realidad diabéticos tipo 1 de aparición en la adultez, que generalmente tienden a tener un curso más solapado y progresivo que en la niñez. La diabetes tipo 1 también a su vez puede subclasificarse con tipo 1A, que es la mayoría de los casos, en los cuales hay una inflamación de etiología autoinmune de los islotes pancreáticos con destrucción y pérdida de células beta y también menor producción de insulina en las células beta remanente, y que además, si uno busca en sangre, puede encontrar la presencia de autoanticuerpos incluso de antes de inicio de la enfermedad, que son marcadores de esta autoinmunidad. Y hay situaciones similares de destrucción y pérdida de células beta sin que se encuentre esta autoinmunidad, y esas se consideran tipo 1B o idiopáticas. Los autoanticuerpos pueden aparecer tan temprano como a partir de los 6 meses de edad en un bebé, pero recordemos su pico de incidencia es entre 5 a 7 años. A partir
de la aparición de los anticuerpos, el nivel máximo de estos es a los 2 años de aparecidos, y la detección de autoanticuerpos puede servir para identificar familiares cercanos en riesgo de desarrollar diabetes tipo 1 o en ciertas poblaciones seleccionadas. En el curso de la enfermedad va a haber una pérdida selectiva de células beta y disminución de la producción de insulina, que ya incluso desde 2 años antes del diagnóstico se puede empezar a detectar a través de la disminución de los niveles de péptido C, que es el péptido que se libera en conjunto con la proinsulina. Los síntomas aparecen recién cuando ya hay una pérdida importante de masa de células beta, con más de 2/3 de islotes perdidos. Puede haber situaciones en las cuales hay dificultad en el diagnóstico en la diabetes tipo 1, en algunos casos de diabetes tipo MODY, las de defectos genéticos en la producción de célula beta de aparición en la juventud, y también se da a partir de cambios sociales, migraciones en distintos países, donde se cambian aspectos culturales, de alimentación, y las personas se vuelven más predispuestas a desarrollar diabetes. Por ejemplo, en el grupo de población hispana o de origen latinoamericano en Estados Unidos, hay una alta prevalencia de diabetes mellitus, y en un importante porcentaje de casos es en niños también, y un grupo de estos tienen destrucción y pérdida de células beta, a veces sin anticuerpos, sin determinación de autoinmunidad. Y también se da la situación de que la obesidad en niños y adolescentes es un problema creciente que también predispone a desarrollar diabetes mellitus, y a veces es difícil la distinción entre diabetes tipo 1 y tipo 2. Si uno ve estadísticamente y dividido según distintos grupos étnicos, si la diabetes aparece antes de los 10 años, la mayoría va a tratarse de diabetes tipo 1, pero entre los 10 y 19 años puede haber tanto diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2. E incluso en algunos grupos étnicos la mayoría va a tratarse de diabéticos tipo 2, a pesar de su corta edad. Respecto de la diabetes tipo 2, debemos tener presente que hay defectos fisiopatológicos subyacentes a los ya mencionados de insulinoresistencia y disminución de producción de insulina. Siendo estos dos requisitos fundamentales para la aparición de diabetes tipo 2, debemos recordar que estos están favorecidos y predispuestos, más allá de por la genética, por el estilo de vida sedentario, por el tipo de alimentación, por la obesidad, por la propia glucotoxicidad. O sea, la hiperglucemia genera que las células beta funcionen mal y produzcan menos insulina, y también lo mismo por la lipotoxicidad o los aumentos de los niveles de ácidos grasos libres en sangre. Esto es dado la presencia de insulinoresistencia, la disminución en la producción de insulina por disfunción de las células beta. Se desarrolla primero intolerancia a la glucosa y después diabetes tipo 2 franca. En la evolución natural de la diabetes tipo 2 vemos que la hiperglucemia, que es el dato que tomamos para hacer diagnóstico, aparece después de varios años en su evolución fisiopatológica. De modo que es también importante detectar estas situaciones previas de resistencia a la insulina, de leves hiperglucemias postprandiales, para empezar a tratar más temprano la enfermedad. Dentro de los factores fisiopatológicos a tener en cuenta en el desarrollo de hiperglucemia, además de, como dijimos, la disminución en la secreción de insulina, también se debe tener en cuenta que hay otros defectos hormonales, como por ejemplo la disminución del efecto incretino, o sea, de las hormonas intestinales que son estimulantes de las células beta, la toxicidad de los lípidos, el aumento en la secreción de glucagón, que hoy en día también es objetivo terapéutico para compensar la hiperglucemia,
y también que a nivel renal hay mayor reabsorción de glucosa, más que lo normal, y eso favorece también el desarrollo de hiperglucemia. Entonces, en la diabetes mellitus, los factores a considerar son no solo la insulinoresistencia periférica, muscular, también a nivel hepático, los defectos en la secreción de incretinas, el estado de inflamación crónica de bajo grado asociado a la obesidad, como vimos en la parte de insulinoresistencia, la disfunción tanto de células beta como alfa, la toxicidad por la propia glucosa y por los propios lípidos, la pérdida gradual de la insulina y las hiperglucemias postprandiales, que son posiblemente los fenómenos más tempranos que empiezan a ocurrir. Para hacer el diagnóstico de diabetes mellitus, entonces nos basamos en encontrar hiperglucemia. Esto puede darse en distintas situaciones. Puede darse cuando una persona tiene síntomas inequívocos de hiperglucemia, uno mide la glucemia y es mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. O por otro lado, en exámenes de rutina en que uno encuentra glucemia en ayunas, mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, o en sujetos a los cuales uno le aplique una prueba diagnóstica, la prueba oral de tolerancia a la glucosa, en la cual se mide la glucosa en ayuno, se administra en forma bebida 75 gramos de glucosa y se vuelve a medir la glucemia a las 2 horas de esa ingesta. El valor de las 2 horas, cuando es mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, también es diagnóstico de diabetes mellitus. Los test, salvo el criterio de síntomas cardinales con glucemia mayor a 200, los otros dos requieren ser confirmados, o sea, repetidos en otro momento. Pueden ser por el mismo mecanismo, glucosa en ayunas o prueba de tolerancia, o por el otro que no se haya usado, dentro de un corto tiempo para confirmar el diagnóstico. Los valores de glucemia que se toman como criterios para diagnóstico de glucosa se han establecido en base a detectar a partir de qué niveles de glucemia empieza a aumentar en la población la prevalencia de retinopatía diabética moderada. O sea, es detectar cuando ya la glucosa está generando un daño en los tejidos de nuestro organismo. Es por eso los valores que se toman, y no solo en base a los valores de glucosa en ayunos, de glucosa a las 2 horas de la prueba oral de tolerancia a la glucosa, sino también con el mismo criterio se toman valores de hemoglobina glicosilada, a partir del cual estamos detectando que la hiperglucemia está produciendo daño en los tejidos. ¿Para qué nos sirve la hemoglobina glicosilada? Se trata de la misma hemoglobina de los glóbulos rojos y se evalúa en qué porcentaje se ha adherido, unido o azucarado, uniéndose a las moléculas de glucosa. En algunos países se la utiliza como criterio diagnóstico, se establecen valores a partir del cual se considera que la persona es diabética. Para eso se requiere estandarizar los métodos de medición de hemoglobina glicosilada, cosa que en nuestro país todavía no ocurre, y también conocer si en la población de ese país puede haber mayor prevalencia de algún trastorno en hemoglobinas o hemoglobinopatías que hacen que la hemoglobina se glicosile con más facilidad sin que sea por aumento de los niveles de glucosa en sangre. Salvado esto, en varios países se utiliza como método diagnóstico. Sí, sin duda, su principal utilidad es en el seguimiento del control evolutivo de la diabetes mellitus y en el seguimiento, obviamente, de la respuesta a los tratamientos. Los niveles de hemoglobina glicosilada, así como los de glucemia, tienen relación con el riesgo de complicaciones, especialmente complicaciones crónicas a mediano y largo plazo. La hemoglobina glicosilada
no solo tiene relación con los niveles de glucosa en ayuno, sino también con los niveles de glucosa postprandial, que es un compuesto que tiene que ver tanto con la glucemia preprandial, con la capacidad de secreción de insulina, con la carga glucémica del alimento, de la ingesta en cuestión, con la sensibilidad a la insulina en tejidos periféricos. O sea que la glucemia postprandial puede variar por varios de estos factores. Y también puede darse la situación que a niveles similares de hemoglobina glicosilada, la cual se considera como un promedio glucémico, y dado que los glóbulos rojos duran en circulación entre 2 y 4 meses, bueno, este promedio se establece que estamos hablando del promedio glucémico de los últimos 3 meses, pero este promedio puede dar un cierto valor tanto porque la glucosa tenga una oscilación moderada alrededor de ese promedio, como que también que haya grandes variaciones de glucemia, desde valores bajos hasta valores muy altos, y en promedio uno obtenga valores que quizás no sean malos, pero no es lo mismo una situación que otra. Se sabe que cuando hay mucha variabilidad glucémica, valores muy fuera del rango objetivo ideal, eso trae complicaciones por más que el promedio no esté dando tan mal. Hoy en día existen formas de medición y de seguimiento de la glucosa a través de monitoreos continuos, no solo de los tradicionales, que pueden estimar o establecer justamente es la presencia de gran variabilidad glucémica o de cuánto tiempo se está en rango glucémico o fuera de ese rango, y tienen también su aporte para mejorar el tratamiento y para mejorar la evolución de la diabetes más allá del solo valor de hemoglobina glicosilada. Volviendo a los criterios de diagnóstico, se consideran entonces valores de glucosa en ayuno menor de 100 o menor de 110 si no hay factores de riesgo para diabetes según la Sociedad Argentina de Diabetes como normales, y valores a las 2 horas de una prueba de tolerancia a la glucosa menor de 140 miligramos de decilitro también como normal. Y en cambio de diabetes se considera cuando la glucosa en ayunas es mayor a 126 o la glucosa a las 2 horas de una prueba de tolerancia mayor a 200. Y por supuesto el criterio que habíamos dicho de glucosa al azar en cualquier momento del día mayor a 200 con síntomas cardinales de diabetes. Entre los valores normales y los valores de diabetes hay un rango intermedio que es el que se considera como intolerancia a la glucosa o como prediabetes. ¿En qué pacientes vamos a buscar la presencia de diabetes? Como dijimos, en la diabetes tipo 2, una enfermedad que puede ser totalmente silente u oligosintomática. De modo que tenemos que estar atentos ante la presencia de factores de riesgo para diabetes tipo 2 para pesquisar en ellos la presencia de hiperglucemia. A mayor edad, especialmente después de los 45 años, a mayor peso corporal, cuando hay antecedente familiar de diabetes, cuando la persona presenta sedentarismo, cuando pertenece a razas o etnias de alta prevalencia, cuando ya uno tiene el antecedente de una glucosa en ayuno alterada, o sea, un valor de glucosa más de 100 previamente, o en el caso de una mujer que haya tenido diabetes gestacional o un bebé de alto peso al nacer, de más de 4 kilos, cuando hay los factores que se dan en el síndrome de insulinoresistencia, hipertensión, la dislipemia metabólica o el antecedente ovario poliquístico, o cuando hay una historia de enfermedad vascular. Además de estas cuestiones asociadas a la insulinoresistencia, también puede haber asociaciones de enfermedades que se asocian a diabetes mellitus, como la psoriasis, las infecciones a repetición de piel y úlceras, los hongos genitales a repetición y los marcadores cutáneos de insulinoresistencia también obligan a descartar la presencia de diabetes. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la hiperglucemia? Cuando los valores de glucemia son
constantemente elevados, especialmente más de 180, 200 miligramos por decilitro en sangre, o sea, bastante más alto del valor de corte que uno toma para el diagnóstico de diabetes, empieza a ocurrir el fenómeno de glucosuria, con pérdida en la orina de glucosa, y por efecto osmótico esta glucosa en la orina arrastra también más agua, de modo que hay una mayor producción de orina o poliuria. Esto se acompaña obviamente el aumento en la sed para compensar esa pérdida de líquido, eso se denomina polidipsia, y si este estado es sostenido en el tiempo, se da pérdida de peso, no solo por la pérdida de glucosa en orina, sino además ante la falta de insulina, la incapacidad de utilizar la glucosa como sustrato energético obliga al organismo a producir lipólisis y utilización de las grasas como sustrato energético y generar cuerpos cetónicos. Y esto se acompaña, entonces también puede darse pérdida de peso. La persona, a pesar de esta pérdida de peso, en realidad viene con un apetito normal o aumentado, y toda esta situación lleva a que uno se sienta más débil, más cansado, con menos fuerza y ganas. También la hiperglucemia puede dar prurito, picazón en forma generalizada, y con más facilidad infecciones genitales, especialmente micóticas. La diabetes mellitus también puede en algunos casos manifestarse por complicaciones agudas, como en el caso de las diabetes tipo 1, o más raro puede manifestarse a través de complicaciones crónicas. Las complicaciones crónicas son comunes, pero aparecen después de varios años de hiperglucemia y diabetes. Por distintos mecanismos fisiopatológicos, la hiperglucemia puede traer daño a nivel microvascular o macrovascular. Macrovascular especialmente a partir de acelerar y estimular la aterogénesis, y a nivel microvascular, si bien esto puede darse este daño en cualquier parte del organismo, las complicaciones clásicas son las de retina, a nivel glomerular o renal, y a nivel de los nervios periféricos. La cetoacidosis diabética es una de las complicaciones agudas de la diabetes mellitus. Ante el déficit de insulina, además de ocurrir hiperglucemia, también hay mayor lipólisis para utilización de grasas como sustrato energético, y esto conlleva la producción de cuerpos cetónicos. La acumulación de esto produce que se acidifique la sangre, y la hiperglucemia produce deshidratación, tanto intracelular como extracelular, por la poliuria que conlleva. De modo que al tener esta tríada de hiperglucemia, cetosis, pero especialmente con agregado de acidosis metabólica, es lo que constituye la cetoacidosis diabética. La persona se presenta realmente en mal estado general, con deshidratación, con desequilibrio hidroelectrolítico, o sea, la glucosuria produce también pérdida de potasio, no solo de azúcar y agua. Y bueno, se ve un poco más comúnmente en diabéticos tipo 1, ya que son personas que tienen marcada pérdida de insulina. Puede ser el debut en niños y jóvenes con esta enfermedad, aunque también puede aparecer en otras formas de diabetes y otras edades. Tiene una mortalidad entre el 7 al 10%, y como dijimos, muchas veces puede ser la manifestación inicial de la enfermedad. El diagnóstico diferencial es con otros estados de hiperglucemia, el estado hiperosmolar no cetósico, con otros estados en que haya cetosis, como la alcohólica o por malnutrición, y otros estados de acidosis metabólica, como la acidosis láctica, la urémica o por drogas. El cuadro clínico es de los síntomas de descompensación diabética, de polidipsia, poliuria, pérdida de peso, a lo que se agrega los síntomas de la acidosis: las náuseas, vómitos, marcada astenia, postración, disnea, debilidad. Puede haber alteración del sensorio y puede haber incluso dolor abdominal
que puede confundir con un abdomen agudo médico, o a veces cuando hay marcada descompensación metabólica, gran hipertrigliceridemia con una pancreatitis por hipertrigliceridemia. Los signos vitales están alterados, hay constantemente taquicardia, la tensión arterial al principio suele ser normal, de evolucionar la deshidratación va a tender a haber hipotensión, y la hipotensión es un signo de mal pronóstico y mayor mortalidad. La respiración va a estar alterada con taquipnea y respiración de Kussmaul, y si la acidosis llega a ser severa va a haber depresión del centro respiratorio con también depresión respiratoria. Puede haber hipotermia, un sensorio obnubilado y un 10% de los pacientes presentarse en coma, y puede encontrarse el aliento cetósico o a manzanas, que es un poco más inconstante, pero es bastante específico. Va a haber signos de deshidratación a nivel de lo que es la piel, las mucosas, y en ocasiones puede haber síntomas eruptivos o lipemia retinalis en el fondo de ojo como manifestación del aumento de los triglicéridos. Por otro lado, el estado hiperglucémico hiperosmolar no cetósico es un estado en el cual hay déficit de insulina con marcada hiperglucemia, pero el déficit de insulina no llega a tal punto como para permitir una gran lipólisis y cetosis. Hay sí compromiso de la conciencia, con gran deshidratación e hiperosmolaridad, especialmente por la hiperglucemia. Suele ser de instalación aguda o subaguda, en diabéticos no controlados o no diagnosticados o no tratados, y especialmente personas mayores con varias otras enfermedades subyacentes, como enfermedad neurológica o vascular. Y en caso que sean diabéticos tipo 1 son los que tienen todavía o se aplican una cierta cantidad de insulina suficiente como para evitar la cetosis, pero no para controlar la hiperglucemia. Tiene en personas grandes y con comorbilidades una altísima mortalidad de hasta el 50%. La mayoría están en coma o en un estado estuporoso, puede tener signos que simulan focos convulsivos o focos motores como una ACV, gran deshidratación y poliuria mientras la perfusión renal esté conservada, y tiende a haber más oliguria o shock en caso de que sobrevenga hipotensión por la gran deshidratación. Cuando hay respiración de Kussmaul, acá en este caso habla más de acidosis láctica por la situación anterior de hipoperfusión periférica que de cetosis. Respecto a las complicaciones crónicas de la diabetes, dijimos que podían ser microvasculares o macrovasculares. Las microvasculares se dan especialmente cuando hay ingreso de glucosa en células o tejidos que no necesariamente estén mediados por la presencia de insulina, como en los glomérulos, en la retina, en los nervios periféricos, en el cristalino, en el endotelio, en las membranas basales y el colágeno en forma general. Y por distintas vías, la presencia del exceso de glucosa en estos tejidos va a generar daño, especialmente de las proteínas y células. La glicosidación de proteínas es uno de los factores más importantes en la fisiopatogenia de estas complicaciones, y también por vías metabólicas enzimáticas del intento de utilizar esta glucosa también producen daño. Sobre esto pueden detallar más recurriendo a la bibliografía, especialmente en el endotext.org, que es de acceso gratuito online. En general, estos distintos mecanismos van a producir estrés oxidativo, isquemia tisular, cambios osmóticos intracelulares, con alteración y destrucción de estas células, por ejemplo, en las células de Schwann para favorecer la neuropatía, o a nivel del cristalino, favoreciendo el desarrollo de cataratas, de turbidez en la vista, y más a mediano plazo alteraciones estructurales de las proteínas. Hay aumento de filtración de proteínas por el glomérulo con daño renal, oxidación de polipoproteínas y aumento de la aterogénesis. Las complicaciones crónicas tienen relación con el grado de control glucémico. A mayor hiperglucemia, mayores y más graves complicaciones, y también se ha demostrado en los últimos años que tienen relación con el grado de control glucémico inicial. O sea, del momento de diagnóstico de la enfermedad conviene tener un buen control glucémico. Si no es así y uno pretende después actuar sobre
sobre la glucemia años más tarde, las complicaciones crónicas aparecen igual. Para la aparición de complicaciones crónicas, de insuficiencia renal, de enfermedad cardiovascular, de retinopatía, también hay influencia familiar. O sea, más allá del antecedente familiar de desarrollar diabetes, también puede estar el antecedente familiar de desarrollar daño vascular o de desarrollar nefropatía específicamente o retinopatía. Su prevención y tratamiento dependen también no solo del tratamiento de la hiperglucemia, sino de otros factores de riesgo vascular, el tratamiento de la hipertensión, de los lípidos, fundamentalmente el dejar de fumar. La diabetes es una enfermedad vascular, macro y microvascular. La retinopatía puede darse hasta en el 50% de las personas con diabetes y es la principal causa de ceguera en adultos en edad productiva de la vida. La nefropatía en un 35% de los casos y puede ser causa de insuficiencia renal crónica terminal. Y la neuropatía en alrededor de un 40% de los casos y favorecer el desarrollo de otras complicaciones como las relacionadas con el pie diabético y eventualmente hasta requerir complicaciones que puedan requerir amputaciones de los miembros inferiores. En un 45% puede aparecer enfermedad cardiovascular y es la principal causa de mortalidad de los pacientes, y también el riesgo de accidente cerebrovascular en la diabetes es 2 a 4 veces más alto. El riesgo vascular, especialmente de infarto, al comparar personas sin diabetes con personas con diabetes, la persona con diabetes tiene el mismo riesgo de infartarse que una persona sin diabetes pero que ya ha tenido un infarto previo. Una persona con un infarto previo tiene más riesgo de reinfartarse que alguien que nunca tuvo un infarto. Una persona con diabetes tiene el mismo riesgo de desarrollar un infarto que alguien que ya se ha infartado. De modo que son personas de alto riesgo vascular y que requieren un tratamiento en conjunto de los factores de riesgo. De las complicaciones crónicas vasculares nos vamos a referir un poco más a lo que es pie diabético. Para el desarrollo de estos problemas tienen que ver, por supuesto, la duración de la enfermedad. A mayor duración, más riesgo. En los hombres es más común y más riesgo que en las mujeres. Y también tienen que ver con niveles socioeconómicos más bajos. El mal control glucémico, la presencia de otras complicaciones microvasculares como retinopatía, nefropatía, hablan de más posibilidad de prediabético, y la existencia de otros factores de riesgo vasculares también. Sumado a esto se agrega el alcoholismo, que también produce su daño neuropático periférico y que puede contribuir al desarrollo de lesiones en los pies de los diabéticos. La neuropatía diabética sensorio-motora es distal, simétrica en ambos pies y empieza desde la punta del pie en ascenso, generalmente en distribución se denomina en calcetín. Síntomas que van a aparecer: disestesias, parestesias, calambres, dolor tipo ardor o quemazón con predominio nocturno, que a veces puede interrumpir o dificultar el sueño. Va a haber junto con ello atrofia de los músculos interóseos que se pueden evaluar pidiendo al paciente que abra los dedos del pie en forma de abanico, y con el tiempo va a haber malformaciones osteoarticulares con dedos en garra. La presencia de estos, si bien no es exclusivo de la diabetes, pero sí trae más riesgo que sobre estas malformaciones se desarrollen úlceras, callos primero y luego úlceras o lesiones. Junto con la neuropatía sensorial suele haber neuropatía autonómica, con trastornos en la secreción sebácea y sudoral, con sequedad de la piel y aumento de la temperatura de la piel. La evaluación semiológica de la neuropatía se puede hacer sencillamente evaluando la alteración de la sensibilidad superficial, dolorosa, táctil. Esto se hace con los monofilamentos que se disponen para eso, presionando en distintos puntos sobre la planta, o evaluando la sensibilidad profunda a través de la percepción de la vibración, que se puede hacer también en consultorio con un diapasón. Además, requiere por supuesto también la inspección, evaluar lesiones cutáneas
o lesiones en los sitios de apoyo, como callos, que obviamente no son exclusivos de las personas con diabetes, pero sí son asientos donde después pueden darse úlceras y lesiones más graves. También evaluar los intertrigos, si hay presencia de micosis o lesiones que pueden favorecer también la entrada de gérmenes patógenos. Y también como manifestación de neuropatía la evaluación de los reflejos profundos que van a estar disminuidos. Además de neuropatía, para desarrollar las lesiones características del pie diabético suele haber también vasculopatía periférica. Esta se puede manifestar como claudicación intermitente, o sea, dolor ante el ejercicio, ante la caminata que obligan al paciente a detenerse y reposar, o cuando es más importante, dolor en reposo, que a veces puede mejorar con las piernas colgando hacia abajo y al caminar empeorar. Ante la vasculopatía se dan alteraciones tróficas de la piel, va a estar más atrófica, más frágil, más fina, con ausencia de vellos, con más facilidad se lesiona, la temperatura más bien disminuida y va a haber cambios en los pulsos, especialmente los pulsos distales disminuidos. Puede uno, cuando hay una vasculopatía importante, auscultar soplos en las arterias más grandes, la femoral, la aorta abdominal, y a nivel distal evaluar el relleno capilar en los dedos de los pies, que también va a estar enlentecido. Manifestación también de vasculopatía periférica pueden ser las úlceras arteriales, son distintas de las úlceras que asientan sobre terreno varicoso venoso. Se dan en el tercio inferior de las piernas, tienden a ser pequeñas pero muy dolorosas, superficiales, con bordes bien marcados o cincelados, con fondo fibrinoso como se ve en la imagen. De modo que cuando hay vasculopatía y neuropatía, el conjunto de estos trastornos lleva a presiones plantares elevadas e inadecuadas, a malformación del arco plantar, generación de lesiones por presión y eventualmente la úlcera, que es una manifestación característica del pie diabético. Hay distintos grados de clasificación de la presencia de estas lesiones o úlceras, tanto si están según, por supuesto, el tamaño, su extensión en profundidad, si pueden invadir no solo tejidos blandos, sino también involucrar tendones, cápsulas articulares o hasta el hueso, y si están infectadas o no. No es requisito en este momento conocer las clasificaciones, hay varias. Sí saber que, por supuesto que el grado 0 es cuando hay un pie en riesgo, donde hay callos, trastornos en la forma de los dedos, en el apoyo, deformidades que puedan predisponer a desarrollar después úlceras, y las úlceras desde más superficiales a más profundas es mayor el grado, y por supuesto que cuando aparece una gangrena ya limitada o extensa son los grados más importantes. Acá van a ver distintas fotos de distintos grados de úlceras más superficiales, más profundas, por ejemplo como el mal perforante plantar, se ve en el grado pie diabético grado 2, está la foto, y después lesiones más importantes ya con necrosis, con gangrenas localizadas y gangrena extensa. Otra manifestación de pie diabético es el pie de Charcot. En este caso es consecuencia casi exclusivamente de la neuropatía, y a diferencia de lo anterior hay gran destrucción articular y ósea que puede surgir a consecuencia de traumatismos mínimos o incluso hasta espontáneamente, y hay unas fases de gran inflamación aguda con aumento de la temperatura, edema, de coalescencia después y finalmente de remodelación. Y esa remodelación es imperfecta, es defectuosa y termina produciendo deformación del pie. Este estado ya de deformación y trastorno se denomina artropatía neuropática de Charcot, y ese pie no solo es que ha sufrido un proceso, puede volver a sufrir, o en el pie contralateral, el proceso de pie de Charcot, sino que además de pie deformado obviamente es mucho más susceptible para el desarrollo de lesiones por presión, de úlceras, y ya requiere
calzados ortopédicos y especiales para tratar de prevenirlos. Finalmente, como complicación metabólica vamos a mencionar la hipoglucemia, siendo destacar que en realidad no es una complicación de la diabetes mellitus, sino es una complicación del tratamiento de la diabetes mellitus. O sea, se da como reacción ante fármacos o drogas que sean la propia insulina o que estimulen la liberación de insulina y que produzcan bajos niveles en sangre de glucosa, con síntomas acompañantes, y que estos síntomas y este cuadro se resuelve cuando uno aporta glucosa y recupera los niveles de glucosa a la normalidad. Esa es la tríada de Whipple para hipoglucemia. El tratamiento es justamente aportar una cantidad que puede ser como un jugo o una gaseosa azucarada o azúcar puro o miel para lograr mejorar la glucemia y que desaparezcan los síntomas. La hipoglucemia es más frecuente en diabéticos tipo 1 que en tipo 2 y en pacientes insulinizados que con tratamiento oral y en tratamientos intensificados más que con tratamientos convencionales. Se da más cuando se utiliza insulina de acción corta, más que con las de acción larga o basales, y con el uso de drogas orales como las sulfonilureas, que son justamente drogas que estimulan la liberación de insulina. También es más común que haya hipoglucemias cuando la persona tiene diabetes de larga data, cuando la persona tiene más comorbilidad, más frágil en ese sentido, y junto con la neuropatía autonómica puede haber trastornos en las hormonas, en la liberación de hormonas de contrarregulación, como vamos a ver, y que estas hipoglucemias lleguen a grados extremos porque pasen inadvertidas los síntomas ante las disminuciones iniciales de la glucemia. La contrarregulación ante la hipoglucemia está dada que cuando los niveles en sangre bajan a menos de lo normal, a menos de 70 miligramos por ciento de glucosa en sangre, el cuerpo normalmente libera glucagón. Ante la presencia de insulina, esta liberación está inhibida y se libera por parte de las glándulas suprarrenales adrenalina, cortisol, como respuesta de hormonas de estrés que producen síntomas que pueden alertar al paciente. Cuando se pierden estas alertas es cuando las hipoglucemias pueden pasar inadvertidas. Ya con valores menos de 60 se dan síntomas clásicos autonómicos y con valores menos de 55-50 síntomas de neuroglucopenia, o sea, disfunción cerebral por falta de aporte de glucosa. Y valores aún más bajos pueden precipitar convulsiones, coma o trastornos neurológicos ya permanentes y hasta incluso la muerte. Las manifestaciones clínicas pueden ser, como dijimos, las autonómicas: ansiedad, irritabilidad, temblor fino, taquicardia, sensación de hambre o de languidez, sudoración fría, cefaleas, disestesias como síntomas iniciales y que cuando el paciente lo advierte y puede tratarse en ese momento y evitar que esto progrese. Y en cambio con valores más bajos, cuando aparecen síntomas neuroglucopénicos, ya se manifiestan como síntomas de deterioro cognitivo, de cambios en el humor, en el comportamiento, de fatiga, debilidad, mareo, sensación de cabeza vacía, visión borrosa, el habla más arrastrada, con más dificultad, y bueno, ya eventualmente convulsiones y coma, que son manifestaciones extremas. A veces las hipoglucemias pueden ocurrir por la noche, pueden a veces pasar incluso también como desapercibidas, y si son leves y no progresan, la persona amanecer con cefaleas o con sensación de haber tenido pesadillas o de trastornos en el sueño. Justamente como es una complicación metabólica, pero del tratamiento de la diabetes, es importante advertir al paciente cuando uno va a administrar un fármaco que pueda causar hipoglucemia de los síntomas de la misma y de la imperiosa necesidad de tratarla en forma inmediata ante la detección de estos síntomas. Muchas gracias por su atención.